Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero. Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales. Harfush cateó los casinos de Salinas Pliego, descubrió una red de blanqueo y congeló sus cuentas en 8 estados. La madrugada del 11 de noviembre de 2025, un evento rompió el silencio financiero nacional. No fue un acto de violencia, sino un operativo quirúrgico dirigido por Omar García Harfush, que expuso una red clandestina de lavado justo donde menos se esperaba, en los casinos de Ricardo Salinas Pliego. A las 5 de la mañana se activó en 8 estados del país la operación simultánea más compleja del año. Las calles aún estaban tranquilas, pero en las oficinas de gobierno la inteligencia financiera operaba a máxima capacidad. Los comandos ya estaban en posición. El objetivo: 13 casinos, 2 de ellos con vínculos directos a Grupo Salinas. Las órdenes eran claras: asegurar los inmuebles, bloquear las plataformas digitales, congelar cuentas bancarias y, fundamentalmente, proteger la evidencia. Lo que se estaba por revelar no era solo evasión fiscal, sino un sofisticado mecanismo de blanqueo que cruzaba fronteras y utilizaba identidades robadas de estudiantes, amas de casa e incluso jubilados para lavar millones de pesos. Una escena idéntica se repitió en diversas ciudades. Agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, ingresando a establecimientos con luces de neón encendidas y carteles de jackpot titilando, mientras las terminales eran desconectadas y los servidores asegurados. En la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Chiapas, Sonora y el Estado de México, el mismo panorama. Casinos cerrados por mandato federal. Desde Palacio Nacional, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la sospecha generalizada. El sistema de apuestas en México había sido infiltrado por capitales ilícitos. El golpe de efecto, sin embargo, no fue la suspensión, sino el rastreo del dinero. Transferencias a Rumania, Malta, Suiza y Emiratos Árabes, disfrazadas como consultorías o donaciones, y ganancias ficticias generadas por apuestas simuladas. Todo fue registrado, trazado y vinculado con 2 filiales de TV Azteca, Ganador Azteca y Operadora Ganadora TV Azteca S.A. Harfush, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, declaró con su característica firmeza: hoy el Estado mexicano no solo golpea las estructuras del crimen, las desmantela, y no vamos a ceder un centímetro. Los casinos que durante años funcionaron como templos del azar fueron descubiertos como lavadoras transnacionales. Lo que vendría después sería aún más crítico, pues en uno de los servidores incautados había información que ningún gobierno anterior se había atrevido a investigar. El contenido de ese disco cambiaría el curso del caso de manera irreversible. Ricardo Salinas Pliego nunca ha sido un empresario discreto. Dueño de TV Azteca, Electra y Grupo Salinas, es uno de los hombres más acaudalados y polémicos de México. Ha mantenido confrontaciones públicas con el SAT, la Suprema Corte y el gobierno federal. Ahora afronta la más delicada: una investigación por lavado de dinero a través de sus propios casinos. La pesquisa se originó con una sospecha: pequeños movimientos bancarios aparentemente inofensivos, reportes de ganancias millonarias sin apuestas verificables y declaraciones fiscales en ceros que contrastaban con flujos internacionales en tiempo real. Una operación diseñada para ser indetectable, pero alguien detectó el patrón. Fue la UIF, colaborando con agencias como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la que emitió la primera alerta. Los nombres de las empresas se repetían: Ganador Azteca, Speed DCB, Operadora Ganadora TV Azteca S.A. CBB, ambas filiales directas de Grupo Salinas, ambas bajo la lupa. Las cifras no coincidían. Mientras sus reportes fiscales declaraban pérdidas, las plataformas digitales movían fondos hacia cuentas en Suiza, Malta y Rumania. Todo esto amparado bajo el escudo de apuestas virtuales y plataformas tecnológicas sin supervisión. Fue entonces cuando la figura de Salinas Pliego se situó en el epicentro, ya no como magnate, sino como sospechoso. El empresario reaccionó con su habitual furia, acusando al gobierno de persecución política en un comunicado, calificando las acciones como arbitrarias y parte de una campaña. Sin embargo, en los pasillos de Hacienda, la narrativa era otra. Los agentes de la UIF poseían pruebas contundentes: transferencias, identidades utilizadas, plataformas encriptadas y usuarios que ignoraban que sus nombres servían para blanquear millones disfrazados de apuestas. Estudiantes,
amas de casa e incluso jubilados. Sus cuentas eran la coartada perfecta. Lo que comenzó como un informe de riesgo culminó con cuentas congeladas y un cerco financiero ya imposible de ocultar. En el corazón del esquema aparecía él, Ricardo Salinas Pliego, no como observador, sino como el controlador del sistema. Un detalle inquietante se repetía en los registros, una palabra codificada en correos internos: ganador. ¿Qué se ganaba realmente? El seguimiento de ese nombre revelaría la primera pieza de una red mucho más turbia. Sucedió al amanecer. Mientras la ciudad despertaba, la élite táctica de la SSPC descendió en silencio frente a la fachada iluminada del casino ganador azteca. La orden era precisa: entrar, incautar, sellar y ante todo documentar cada paso. En Ciudad de México, Jalisco y Baja California, los cateos iniciaron con sincronía exacta. 7:14 de la mañana. Patrullas sin logotipos visibles. Drones sobrevolando, agentes con cámaras corporales. El silencio era tenso. En el interior, el ambiente parecía petrificado. Mesas de póker abandonadas, pantallas con apuestas virtuales activas, una máquina tragamonedas aún girando. La concentración no estaba en las armas, sino en los gestos. Gerentes sudando, cajeros con manos temblorosas. Uno intentó huir a un cuarto trasero y fue interceptado. En su mochila, un disco duro y 3 sobres con nombres escritos. El mensaje implícito era claro: estaban atrapados. En Tijuana la tensión era mayor. La guardia de seguridad intentó impedir el acceso. «No pueden entrar sin orden», gritaron. Pero sí se pudo y sí entraron. En la bóveda principal, el hallazgo fue inaudito. Fichas por valor de 27 millones de pesos, códigos QR impresos en papel y una terminal que efectuaba transferencias en criptomonedas. Todo oculto tras una pared falsa en la zona del bar. Cada descubrimiento era una pieza más en el rompecabezas de lavado de dinero a gran escala. Desde el búnker de mando, Omar García Harfuch monitoreaba cada avance en tiempo real, rodeado de mapas digitales y pantallas en vivo. Su frase definitiva: «Hoy el Estado responde con toda su fuerza. No importa cuántos millones haya detrás». El operativo duró 46 minutos exactos. No hubo disparos. Fue una batalla silenciosa y total. Al salir con las cajas de evidencia, un rumor se extendió. Los casinos de Salinas Pliego no eran intocables. El mensaje era rotundo: ningún apellido, por más poderoso que sea, está por encima de la ley. No sabían que estaban lavando dinero, no firmaron ningún contrato, no entraron a los casinos, y sin embargo, sus nombres aparecieron una y otra vez en las cuentas, en las transferencias, en los informes bancarios. Jazmín tiene 22 años, estudia contaduría y trabaja en una tienda de abarrotes. Hace 2 meses permitió vender su cuenta digital por unos pesos extra. Nunca imaginó que con su nombre se moverían más de 10,000 pesos hacia una cuenta en Malta. José María, jubilado del Seguro Social, descubrió que su tarjeta de pensión había sido usada para realizar apuestas en línea por más de 500,000 pesos. Nunca apostó un solo centavo. Apenas sabe usar su celular, pero ahí estaba su firma digital. Y Graciela, ama de casa en Chiapas, recibió una llamada de su banco. Le informaron que su cuenta había sido congelada por movimientos sospechosos hacia Rumania. Graciela jamás ha salido de México. Y lo peor, perdió el dinero que guardaba para la operación de su hijo. Casos como estos hay cientos. Hombres y mujeres comunes de bajos recursos, sin historial financiero, convertidos en piezas clave de un esquema internacional de lavado. Usaban sus identidades para mover millones, como si fueran jugadores VIP, pero eran solo pantallas, carne de cañón financiera. La unidad de inteligencia financiera explicó cómo operaban. A través de páginas falsas, redes sociales y supuestos reclutadores de trabajo remoto, los operadores de los casinos obtenían nombres, cuentas y claves. Luego vinieron los movimientos, depósitos en dólares, retiro inmediato, ganancias ficticias y reintegro a México como premio de apuestas. Una simulación perfecta hasta que no lo fue, porque cuando los nombres de estas personas comenzaron a repetirse en operaciones cruzadas, alguien en la UIF conectó los puntos. No eran jugadores, eran víctimas de un sistema diseñado para no dejar huella, dijo la procuradora fiscal Giselle Galeano. La investigación reveló que al menos 4,000 identidades fueron usadas en este sistema, la mayoría de personas vulnerables. Y lo más indignante, muchas de ellas nunca supieron lo que ocurrió. La Fiscalía General de la República ya comenzó a contactarlas una por una, pero el daño está hecho. Sus historiales quedaron manchados, sus cuentas bloqueadas y su confianza destruida. Mientras tanto, los verdaderos ganadores del sistema seguían libres jugando desde oficinas de vidrio.
firmando desde paraísos fiscales, contando fichas que nunca tocaron. Y el rostro de esa estructura tenía un nombre conocido, pero lo que revelaría el cruce de llamadas entre los operadores de los casinos demostraría que esto era solo la punta del iceberg. Todo comenzaba con un clic, una ficha apostada en línea, un boleto electrónico escaneado, una supuesta ganancia en la ruleta digital de un casino sin dirección física, sin oficinas, sin rostro. Lo que parecía un juego era en realidad un túnel, uno por donde se movían miles de pesos en efectivo disfrazados de suerte. La ruta era quirúrgica. Primero, el dinero ingresaba en efectivo a los casinos físicos. No se reportaba como ingreso empresarial, sino como compras de fichas. Después esos fondos fueron trasladados en papel a plataformas digitales. Ahí comenzaba la dispersión. Se realizaban miles de apuestas simuladas registradas en sistemas tecnológicos sin regulación. El dinero se convertía en premios o ganancias de usuario, y de ahí al extranjero. Las transferencias no iban a cuentas personales, iban a empresas fachadas de consultoras, agencias de publicidad, proveedores de tecnología. El destino: Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos, países donde los controles son laxos y los paraísos fiscales accesibles. Pero eso no era todo. Después del viaje, el dinero regresaba a México, blanqueado, legal, con facturas que simulaban ingresos por servicios tecnológicos o acuerdos comerciales. En papel, todo estaba en regla. En realidad era un ciclo perfecto de lavado, entrada, dispersión, reintegración, y entre cada paso capas de protección, empresas satélite, intermediarios sin rostro, identidades robadas o cuentas prestadas. Según el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, los casinos vinculados a Grupo Salinas usaban al menos 38 empresas intermedias para mover recursos, algunas recién creadas, otras con años de operación sin reportar ganancias. La simulación era total. En un documento interno encontrado en uno de los cateos del Casino de Monterrey, apareció un esquema titulado Operación Ganadora. Mostraba flechas, montos, países, pero lo más inquietante era una leyenda al pie: nunca dos transferencias iguales, nunca dos rutas repetidas. Nadie debe rastrear el patrón. Y aún así lo rastrearon. Fue el cruce de datos bancarios, fiscales y tecnológicos lo que permitió armar el puzzle. Un trabajo de meses, una investigación que involucró al SAT, a la UIF, a la SCPC y agencias internacionales. Una de las claves fue un detalle insignificante: un mismo número de IP apareciendo en casinos distintos desde distintas ciudades, pero con la misma computadora. Ahí se encendió la alarma, y ahí comenzó la caída, porque ese rastro digital que nadie debía notar conducía a un servidor privado, uno que contenía la base de toda la operación. Y lo que encontraron en ese servidor fue tan impactante que obligó a Harfuch a actuar. No era un simple servidor, era un cofre digital, uno que debía estar oculto para siempre. Ubicado en un data center privado de Santa Fe, operaba sin licencia, sin rastro fiscal, sin vigilancia. Pero adentro, lo que guardaba era dinamita jurídica. Los peritos forenses entraron con guantes, cámaras y respaldo en tiempo real. La clave de acceso había sido recuperada en una libreta incautada en el Casino de Monterrey. Solo decía Nodo GZ. Cuando ingresaron al sistema, lo que encontraron no eran solo datos contables, eran expedientes, miles de líneas de transacciones cruzadas, listas de nombres codificados, referencias a cuentas offshore, y algo más: videos y archivos cifrados. Los analistas lo confirmaron. Era un archivo de espionaje interno, monitoreo a empleados, rastreo de IPs y una base de datos con rostros, CURPS, RFCs y direcciones de usuarios que ni sabían que estaban siendo usados. Pero lo más escalofriante fue un apartado oculto bajo el nombre Red Alpha, una carpeta protegida por doble cifrado. Cuando lograron abrirla, apareció el nombre que hasta ese momento nadie se atrevía a vincular directamente: CP Ganador, Control, Revisión Directa, RSP. Las iniciales no dejaban lugar a dudas: Ricardo Salinas Pliego. Según los registros, las transferencias más grandes del sistema ganador, aquellas que superaban los 200,000 pesos, eran revisadas desde un dispositivo registrado en su oficina personal. No se trataba de delegación, era supervisión directa. El impacto fue inmediato. La UIF marcó el hallazgo como riesgo sistémico. El SAT lo clasificó como envío masivo con propósito de simulación fiscal. Y Harfuch dio la orden que marcaría el inicio de la siguiente fase. Se activa prioridad nacional. No es un empresario, es una persona con rostro y firma. En ese momento, todo cambió. La investigación dejó de ser financiera, se volvió penal. Se abrió una carpeta por delincuencia organizada. Y lo más grave, se solicitó la colaboración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para verificar si alguna de esas cuentas estaba vinculada a movimientos sospechosos en suelo norteamericano. Horas después, la confirmación llegó.
Una de las empresas pantalla de Grupo Salinas había transferido $4.6 millones a un fondo en Delaware, usado por otro grupo investigado para lavado. Las piezas se conectaban, y el castillo de naipes comenzaba a temblar. El informe llegó a sus manos, selladas, numeradas, blindadas. 39 transferencias detectadas, 8 países involucrados, 13 casinos señalados, y un nombre que se repetía en casi todos los nodos financieros: Ricardo Salinas Pliego. Omar García Harfuch lo leyó sin pestañear. Ese nombre no lo intimidaba. Lo conocía bien. Sabía su historial de enfrentamientos con el Estado, sus discursos incendiarios, sus videos retando a la autoridad desde sus oficinas con vista al poniente de la Ciudad de México. Pero esta vez, no era un debate de redes sociales. Era una investigación penal. Aquí no hablamos de opiniones, hablamos de pruebas, dijo Harfuch rodeado de su equipo estratégico. El cuarto estaba iluminado por pantallas donde brillaban flujos digitales, vínculos internacionales y logotipos de empresas fachada. Cada línea era una pista, cada trazo una simulación financiera. Y al centro, 2 palabras codificadas de ganador azteca. Las decisiones fueron inmediatas. Se instruyó a la UIF a activar algoritmos de rastreo preventivo, tecnología basada en inteligencia artificial diseñada para detectar movimientos antes de que se vuelvan daño. También se giraron oficios a la Procuraduría Fiscal, revisión total de declaraciones de las filiales de Grupo Salinas, cruce de datos societarios, análisis de patrones repetidos, y se solicitó apoyo a la FGR. Pero el movimiento más contundente vino de fuera. Con autorización directa de Harfuch, se inició una coordinación de alto nivel con la FinCEN y la OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El objetivo era claro: congelar, trazar y sancionar, porque lo que las agencias habían encontrado no era menor. Una de las empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, bajo su firma y con su clave fiscal, transfirió más de $4.6 millones a una cuenta espejo en Delaware. Desde ahí, los fondos fueron triangulados hacia Rumania y luego reingresados a México como consultoría internacional. Todo disfrazado de legalidad, todo respaldado por estructuras de papel, todo operado desde las entrañas de Grupo Salinas. Ningún nombre, por influyente que sea, queda fuera de la ley, dijo Harfuch rodeado de su equipo. Hoy el Estado mexicano responde con toda su capacidad. No hay excepciones. Las palabras no fueron un mensaje simbólico, fueron una línea de batalla. Y en esa línea, Ricardo Salinas Pliego dejó de ser un empresario. Pasó a ser el epicentro de una investigación nacional por lavado de dinero. Pero lo que revelarían los informes sellados del Departamento del Tesoro elevaría el caso a una escala internacional. Apenas unas horas después de los cateos publicó un comunicado con su sello personal. Provocador, retador, casi burlón. Otra persecución. Otro uso faccioso del aparato del Estado. Nos acusan de lavado sin pruebas. Nos quieren destruir por decir la verdad. Sus palabras resonaron en redes. Miles lo apoyaron. Otros miles exigieron justicia. Pero en las oficinas de la UIF y la SSPC, las respuestas no vinieron en forma de tweets. Vinieron en hojas membretadas, firmadas, selladas y con respaldos digitales. Y las pruebas hablaban por sí solas. 48 empresas vinculadas directa o indirectamente a Grupo Salinas. Decenas de movimientos financieros inusuales. Rutas transnacionales hacia Malta, Emiratos Árabes, Suiza, Rumania y Panamá. Y lo más contundente, la triangulación entre ganador azteca, operadora ganadora TV Azteca y cuentas personales administradas por personas cercanas a Salinas Pliego. El esquema era quirúrgico. Los casinos funcionaban como punto de entrada, las plataformas digitales como canales de dispersión y los premios como justificación legal. Pero había algo más, una parte aún más oscura. Los analistas de la UIF detectaron movimientos sincronizados entre declaraciones fiscales en ceros y transferencias millonarias al extranjero. Simulaciones de pérdida dentro de los casinos físicos, mientras que en las plataformas digitales se generaban ganancias equivalentes a las transferencias realizadas por terceros. Terceros que en su mayoría no sabían que estaban siendo usados. Y aunque Salinas Pliego gritaba persecución, los números no mentían. Tampoco lo hacían los IP rastreados hasta sus oficinas, ni los correos internos donde altos ejecutivos discutían cómo mover los fondos sin activar alertas bancarias. Un archivo titulado Estrategia SEO contenía instrucciones directas. Evitar montos mayores a 5,000 por transacción. Utilizar cuentas espejo. No repetir beneficiario en menos de 48 horas. ¿Quién firmó el documento? Un alto mando de operadora ganadora, pero copiado en el correo, Ricardo Salinas Pliego. No como observador, sino como receptor. Harfuch ya tenía claro el escenario. No era una falla aislada, era una estructura. Y con la información confirmada por agencias estadounidenses, el mensaje era irreversible. Esto no es una campaña, es una investigación, y no se va a detener por presión mediática, dijo el secretario. En el tablero nacional la figura de Salinas Pliego se convirtió en un símbolo, para unos de resistencia, para otros de impunidad. Pero el siguiente informe de Hacienda incluiría un dato que hasta ahora se mantenía oculto.
uno que vincularía directamente el lavado de dinero con una red internacional más peligrosa. Cayeron 13 casinos, 48 cuentas bancarias fueron congeladas, plataformas digitales suspendidas, empresas fachadas desmanteladas, y el nombre de Ricardo Salinas Pliego por primera vez apareció en una investigación formal por lavado de dinero de escala transnacional. La resolución inmediata fue contundente. La UIF inscribió a las empresas implicadas como personas morales bloqueadas. Eso significa que no pueden operar, no pueden mover un solo peso, no pueden esconderse bajo contratos. El sistema respondió. Pero esto no se trató solo de castigos, fue un acto quirúrgico para cerrar una herida abierta en el sistema financiero nacional. Y aunque Salinas Pliego sigue negándolo todo, acusando persecución, atacando a la prensa, burlándose de las instituciones, las pruebas ya están en manos de la Fiscalía General de la República. Contratos, transferencias, correos, rastros digitales, testimonios, una red completa de simulación diseñada para mover millones sin levantar sospechas, y todo operando desde el corazón de uno de los imperios empresariales más poderosos de México. Pero hay algo que ninguna cifra puede borrar: las miles de personas utilizadas sin saberlo. Estudiantes, amas de casa, jubilados. Sus nombres fueron manchados, sus cuentas congeladas, su confianza destruida. ¿Quién les responde? Ese es el costo invisible del poder mal usado. Porque en esta historia, los ganadores nunca apostaron, y los perdedores ni siquiera sabían que estaban en el juego. Y en medio del caos, una figura se mantuvo firme: Omar García Harfuch, sin protagonismos, sin discursos vacíos, solo con pruebas, órdenes ejecutadas y una postura inamovible. No importa cuánto dinero haya detrás, la ley es para todos. Hoy el caso está en curso, pero el golpe se dio. El país entero fue testigo y el mensaje quedó grabado. Ni las plataformas digitales, ni los apellidos millonarios ni las campañas mediáticas pueden detener el brazo de la ley cuando está bien dirigido. Y tú que viste este video hasta el final, pregúntate cuántos otros casinos siguen operando igual. ¿Cuántos otros empresarios están jugando con las reglas sin que nadie los detenga? Este caso apenas comienza, y si lo que se reveló en estos días sacudió al país, imagina lo que aún no se ha dicho.